La primera pregunta, cuando hablamos de pacientes subóptimas, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Estamos hablando de la baja respondedora? ¿Estamos hablando de un grupo de pacientes más amplio que de la baja respondedora? Como es una pregunta que está todavía abierta, la ponemos aquí y seguramente, bueno, seguramente no, seguro, porque he preparado la diapositiva, será una de las últimas diapositivas que volveremos sobre esta pregunta. Como conclusiones, la baja respuesta se puede predecir con bastante fiabilidad si tenemos en cuenta edad, recuentos folículos antrales, los test hormonales y la respuesta previa a un ciclo de estimulación si la ha habido. Es importante que hagamos este esfuerzo y este estudio previo para evitar la baja respuesta que no esperábamos, la baja respuesta accidental. El uso de agonistas está claramente asociado a una mayor incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica en la hiperrespondedora. En la baja respuesta pues puede ser una alternativa. No es tan clara la ventaja del uso de antagonistas en la baja respondedora como sí que lo es en la normo o en la hiperrespuesta para evitar la hiperestimulación. La adición del LH en la baja respuesta parece, y digo parece porque siempre tenemos que ponerlo entre comillas y esperar tener más datos, pero parece que puede mejorar los resultados. El OMBA es una opción muy interesante a tener en cuenta la baja respondedora porque no es inferior en términos de resultados y es más cómodo, es más friendly. No hay consenso sobre cuál es el mejor protocolo de estimulación de la baja respuesta o cuáles son las mejores gonadotrofinas o la mejor combinación de gonadotrofinas. Los coadyuvantes propuestos hasta ahora, pues andrógenos, hormonas de crecimiento, etcétera, deben de seguir siendo estudiados porque, en mi opinión, la evidencia que existe sobre algunos de ellos no es suficiente para recomendar su uso de forma rutinaria. La estimulación suave mejora el gasto, disminuye el precio, mejora también un poco la comodidad del tratamiento en la paciente, pero no mejora los resultados. La acumulación de ovocitos mejora los resultados de gestación por transferencia embrionaria, no por ciclo iniciado, por tanto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y probablemente, como último mensaje, sería interesante definir bueno, pues, hablar de un nuevo grupo, la paciente subóptima, que no cumple los criterios de Bolonia, pero sí que está entre 4 y 9 ovocitos. Muchas gracias. Lo que ha quedado claro durante todo el día de hoy y a cada reunión que vamos, yo creo que estos 4 puntos van a seguir en permanente exposición, que es que se siguen haciendo constantes esfuerzos en definir la baja respuesta a la paciente subóptima, el concepto nuevo que apareció últimamente, que la estimulación en esta paciente sigue siendo un reto al clínico, que no hay evidencia de cuál es el mejor protocolo de estimulación y que se siguen buscando nuevas alternativas de manejo para esta difícil paciente. Pues bien, esta nueva molécula que se caracteriza o nació por la fusión de una FSH recombinante y un péptido carboxiterminal derivado del HCG, es una gonadotropina con efecto farmacológico similar al FSH, pero con una diferente farmacocinética y que solo interactúa con el receptor del FSH. Se caracteriza porque tiene una mayor vida media de eliminación y un tiempo de concentración máxima mayor. Y si lo comparamos con la forma de actuar de la FSH recombinante tradicional, donde su efecto farmacológico aparece al tercer o cuarto día, esta otra molécula, este inicio sería más precoz y los niveles máximos alcanzarían antes, digamos, y su efecto sería durante una semana. Pues bien, esta situación o característica de esta molécula, este inicio en la fase folicular precoz, este rápido incremento en la concentración sérica de FSH, esta exposición significativamente superior de los folículos antrales pequeños a unos niveles constantes de actividad de FSH y el asegurar o podrían asegurar el reclutamiento folicular y su crecimiento, incrementando la recuperación de ovocitos de mujeres con respuesta baja o baja reserva ovárica. Este es el concepto que queremos o que quisimos probar en su momento. La tasa de transferencia fue muy similar en ambos grupos. Los embriones transferidos, 1.9 para el grupo de estudio y 1.8 para el grupo control. La tasa de gestación no hubo diferencia significativa, pero con una tendencia superior en el grupo de estudio. La tasa de abortos muy similar y la tasa de gestación evolutiva también
similar en ambos grupos. Por lo tanto, después de haber concluido ya este estudio, podemos decir que esta nueva molécula juega un papel o puede jugar un papel importante, no inferior, como decía Manolo, en este grupo de pacientes difíciles, ¿vale? Sobre todo cuando ya tiene antecedentes de tratamientos previos, donde la estimulación con esta nueva molécula puede ser más amigable, sabiendo que sus resultados no van a ser menores a los protocolos convencionales, va a ser segura y más cómoda de estas pacientes. Y obviamente, como es una nueva molécula, son necesarios estudios randomizados, prospectivos, para asegurar estos resultados. Muchas gracias. Yo creo lo que comentaba en el artículo la editorial de Poliso y Suncara, yo creo que es muy acertado. Es decir, si más o menos tenemos claro que 10 ovocitos en adelante es buen pronóstico, si tenemos claro que 3 hacia abajo es mal pronóstico, pues más o menos quedaría entre 4 y 9. Es verdad que son muy heterogéneos. Es decir, normalmente una paciente joven con 9 ovocitos, yo no la consideraría subóptima. Yo creo que esa paciente tiene en general buen pronóstico. Pero bueno, como por tener definiciones que sean más o menos consensuadas, no me parece mal. Yo creo que incluso dentro de ese grupo subóptimo habría 2 tipos. No es lo mismo tener 4 o 5 que 8 o 9. Pero bueno, creo que puede ser una definición aceptable para hablar de lo mismo. Sí. Yo por la mañana di mi opinión respecto al concepto de la paciente subóptima, que la verdad es un concepto relativamente nuevo que depende mucho, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo. Ahora, de acuerdo respecto a cuál es el mejor protocolo, yo creo que como es una paciente, como dice Manolo, que va a ir bien o va a ir mal, hagamos lo que hagamos, yo creo que va a depender mucho de cuando enfrentemos a esa paciente, los antecedentes que me traiga esa paciente. Si es una paciente que yo le he hecho el diagnóstico reciente, mire, su ovario lo veo mal, vamos a hacer una analítica, una antimeleriana, y yo le hago el diagnóstico de una baja reserva y que su pronóstico es de baja respuesta, probablemente haré lo que bajo mi experiencia dice que me ha ido mejor en ese tipo de paciente. Ahora, si recibo una paciente que ya viene de la, yo qué sé, de la Seguridad Social, que se ha hecho 2 o 3 ciclos en otras yo siempre digo, mire, yo soy, en su caso, general después de la guerra, porque usted me trae todos estos antecedentes, yo ya sé lo que ha ido bien, lo que ha ido regular, lo que ha ido mal, lo que no le ha servido. Por lo tanto, como receta de cocina, no existe, no hay. Va a depender de cada paciente, de la experiencia de cada centro y de la experiencia personal de cada clínico. Y respecto a mi presentación, yo diría que esta nueva molécula, la coriflitropina alfa, tiene se está ganando su loco en este tipo de pacientes, por lo amigable, porque muchas de estas pacientes que son baja respuesta ya vienen muy quemadas y es una alternativa más amigable a los tratamientos. Sí, sí, Manuel. Totalmente de acuerdo. Y hay una cosa que también quería seguir la reflexión que tú hacías sobre vuestro estudio, que habéis encontrado que aunque efectivamente en la ficha técnica de coriflitropina alfa y en los estudios importantes, el ENGAGE, el ENSURE, más o menos 1 de cada 3 pacientes llegaban a los criterios de HCG sin tener que usar alguna atrofina extra, aparte de los 7 días. Es verdad que yo creo que tiene sentido que nos encontremos a la diferencia con respecto a lo que después vemos en clínica. No sé si a lo mejor 95%, pero probablemente más de 2/3 sí que haga falta añadirle algún día. Y yo creo que es porque yo además, bueno, en ese estudio tuve la suerte de participar en el diseño del ENGAGE, que fue en Holanda en el año 2005, y recuerdo cuando estábamos un poco diseñando el estudio, estuvimos 3 días allí encerrados y no había forma de ponernos de acuerdo, porque es muy complicado poner de acuerdo a gente de Estados Unidos, del norte de Europa, del sur de Europa. Entonces al final tienes que poner un criterio, y aunque no sea ideal, tiene que ser el mismo para que sea para todo el mundo. Entonces los criterios que están en la mayoría de los estudios multicéntricos que participamos de HCG, normalmente 2 folículos, en cuanto a 2 folículos alcanzan 17 milímetros. Es verdad que nosotros en la práctica, por lo menos yo, solemos darle como un día más o incluso 2 a eso. Es decir, con folículo de 18, a veces incluso espera un día más y se lo pones con 19, depende del caso, sobre todo lo que estamos hablando, la baja respondedora. Tú ves que tiene un folículo de 17, otro de 17 y 2 de 12 y probablemente le das un día más. Entonces, como en el estudio, aunque había 24 horas de margen, pero los criterios son más estrictos que en la práctica clínica, yo creo que eso posiblemente en la explicación de esa diferencia que hay de lo que es el estudio, que es algo aséptico y algo, digamos, que tiene que ser estricto, a lo que tú después haces en tu práctica clínica. ¿Qué opinión os merece cuando vosotros veis durante la monitorización un crecimiento folicular y esperas que de esos folículos vas a sacar un número de ovocitos y luego en la punción te encuentras menos?
esa paciente suele ser la que luego te da problemas. Y en cambio en la monitorización tú has estado viendo un desarrollo folicular. Lo digo porque no he visto que hayáis comentado nada de Sí. eso. Dentro de lo que puede salir mal, son muchas las cosas que pueden salir mal, ¿no? Yo siempre pongo a los pacientes el ejemplo del París-Dakar. Digo, o sea, vamos a empezar una carrera de París-Dakar que es una carrera eliminatoria por etapas, donde sale un número de corredores al principio, en cada etapa se van eliminando y al final llega un porcentaje de los que salieron. Y entre las cosas que pueden salir mal, efectivamente, no solamente tener 3 ovocitos, 5 ovocitos siendo solo esperado, sino esperarte un número determinado de folículos, o sea, viendo un número de folículos determinado, 8, 10, 12, que salgan o bien menos ovocitos, menos cúmulos de los que tú esperabas, o bien que salgan pero que sean inmaduros. Yo creo que la paciente subóptima, por lo que estoy oyendo y recogiendo y tal a lo largo de la mañana, y lo pregunté esta mañana también, es aquella en la cual esperábamos una respuesta bastante mejor. Y desde ese punto de vista, yo no participo de la idea que decía Francisca Martínez. Estás viendo el desarrollo folicular, todo va bien, todo va bien. No, a lo mejor ya empieza a ver que aquello no va bien. Y era una mujer que teóricamente pues, podía ir bien, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones de estas, yo os pregunto, ¿no sería responsabilidad de que el tratamiento no ha sido el adecuado? ¿O que quizás lo de subóptimo se refiere a algo excepcional? Porque está muy claro lo que es la baja respuesta, desde mi punto de vista. Lo de pacientes subóptimas no lo entiendo bien, o entiendo lo que yo he querido explicar aquí, resumiendo un poco. Lo que dije en la mañana y lo he dicho ahora, yo creo que lo de subóptimo para mí es eso, lo que yo esperaba en una paciente y que no me ha salido lo que yo esperaba. Ahora, de ahí después viene el análisis si fue porque me equivoqué en el protocolo, porque me equivoqué en la dosis de inicio, porque me equivoqué en la molécula. Pero de 5 o 9 huevos es que, bueno, igual esperaban más o tal. Pero... También esta nueva definición, los mismos autores dicen que esa respuesta subóptima, que es de obtener 5 a 9 ovocitos, te tiene que replantear si es una cosa, lo mismo que me planteaba yo, es decir, fue un problema de subestimulación, de elección del protocolo, etcétera, que no tienen por qué volver a repetirse. ¿No hubiera sido más lógico, en el artículo de Polizzo, a mi entender, definir la mujer con respuesta subóptima? Más que por la respuesta que ha tenido en el ciclo, por lo que podemos esperar de ella. Es decir, una mujer no que hayamos sacado entre 4 y 9 ovocitos, sino que al mirar el ovario o las pruebas de reserva ovárica nos digan que a lo máximo que podemos aspirar es a sacar entre 4 y 9 ovocitos, porque 5 ovocitos los puedes tener una mujer con una buena reserva, pero que te hayas equivocado en el tratamiento y al ciclo siguiente sacas 3 veces más. Me da más la sensación que quizás eso sea un poco el punto de confusión. Es decir, más que la respuesta, es decir, ¿qué puedes esperar de esa mujer? Y ahí es donde tiene sentido poder utilizar todas las terapias de estimulación para poder exprimir, como ha dicho Claudio, ese ovario. Sí, no, está claro. Ese sería como el otro paso más adelante. Es decir, que haya una correlación muy exacta, muy buena entre el pronóstico que tú haces y lo que después te encuentras. Ya eso lo comentábamos en el artículo ese de editorial de la revista en el año 2010 que lo publicamos. Ya con los datos que teníamos entonces afinamos bastante bien y somos bastante capaces de predecir lo que va a ocurrir, pero es verdad que aún así a veces lo que te encuentras no es lo que esperabas, ¿no? Y es verdad que eso, que definir una paciente subóptima que tú esperas 8 y sale en 12, realmente tampoco sería una paciente subóptima, es decir, una paciente que sale en 12 ovocitos, por mucho que tú esperaras 8, porque es verdad que al punto de clavarlo exactamente lo que va a salir tampoco llegamos, somos bastante aproximados, es decir, la muy baja la detectamos, la muy alta habitualmente también, la normal también, y la que está un poco en el límite entre normal baja y normal alta es la que se nos escapa en los pronósticos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los dos por vuestra aportación a la jornada. Os invito a un café ahora y luego después entremos pronto a la siguiente mesa que promete. Muchas gracias.